ellas estén bien, ¿verdad? En este momento es lo primordial. Eso es lo que hay que hacer, cuidarse y cuidar a los demás, ¿verdad? Como decía Marjorie, este es el tercer video. Yo quisiera, antes de iniciar este tercer video, aclararles a ustedes que ustedes van a recibirlo en su casa cómodamente, no tienen que salir a ningún lugar, simple y sencillamente se van a sentar a verlo. Pero queríamos que ustedes se dieran cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, porque al igual que ustedes, nosotros estamos confinados. Entonces, para poder hacer estos videos, Marjorie tiene que venirse desde su casa, que es en Desamparados, venir en bus, ¿verdad? Con el riesgo del contagio, y quedarse por lo menos 2 o 3 días en mi casa, porque grabar los videos no es tan fácil. No es solo el hecho de grabar el video. Hay que pasarlo a YouTube, hay que editarlo, hay que ver si se descarga o no se descarga, a ver si se grabó o no se grabó. Ya nos ha pasado que hemos tenido que hacer 2, porque así que terminamos, resulta que no se ha grabado bien. Entonces, no solo el esfuerzo, ¿verdad?, de el trasladarse de un lugar a otro, sino también el esfuerzo del tiempo, ¿verdad? Entonces implica muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros por supuesto hacemos con todo el cariño, pero es necesario que ustedes sepan también el trabajo que esto tiene por detrás, ¿verdad? Que no es algo que cae del cielo, ni que qué bonito que lo vimos, ¿verdad? Sino que hay mucho esfuerzo, mucho tiempo detrás, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos por el tercero, vamos a ver si la otra semana, el fin de semana, podemos grabar los otros, ¿verdad? Entonces, ahí vamos poco a poco. Entonces, si gustan, ya iniciamos con las preguntas. Y como les decía Marjorie, eso es simple y sencillamente un respaldo de lo que ustedes ya contestaron, ¿verdad? Porque el video es muy amplio y el padre toca muchos temas y los desarrolla muy bien. Pero nosotros estamos tomando como las ideas principales, ¿verdad? Como lo más importante de cada video. Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Cuál es el problema que hay a lo interno de la comunidad de Mateo en cuanto a llevar el anuncio del mensaje de Jesús y qué decisión se tomó? Bueno, como en todas las comunidades, ¿verdad? Siempre hay conflictos, hay divisiones, y el Evangelio de Mateo no es la excepción. Entonces, en esta comunidad el problema es que unos querían centrarse en el judaísmo, no querían tener apertura hacia otros pueblos, hacia los paganos, porque querían conservar su identidad y porque recordemos que ellos tenían todavía la idea de que la salvación era solo para el pueblo de Israel. Pero también había otro grupo que estaba dispuesto, estaba en disposición de abrirse hacia los demás. Ellos veían que era necesario, ¿verdad? Entonces, digamos, esos eran los 2 grupos que estaban en pugna. Dice, la comunidad de Mateo no estaba organizada porque el tiempo con Jesús fue muy corto. Por otro lado, creían que él iba a regresar en cualquier momento y se despreocuparon, que eso es lo que nosotros llamamos la parucía, ¿verdad? Están esperando porque creen que ya Jesús viene y nada. En consecuencia, vivían un ambiente algo tenso y sufrieron divisiones internas porque un grupo quería abrirse para salir a misionar e ir más lejos. Y no solo pensando en las 12 tribus, sino en los paganos. Además, querían hacer discípulos para cumplir así el mandato de anunciar el Evangelio. Otro grupo opinaba que primero debían recobrar la identidad del pueblo, es decir, empezar por casa. Sin embargo, Mateo destaca la importancia de cómo personas con diferentes experiencias deben abrirse al Espíritu, ¿verdad? Ese Espíritu que todo lo reacomoda y que Dios tiene, digamos, como un proceso para cada persona o para cada grupo. Por tanto, después me imagino que entrar en conversaciones y tener conflictos, llegaron a una decisión. Y la decisión fue abrirse a los otros pueblos. Gracias a Dios, porque de no ser por eso no estaríamos nosotros aquí, ¿verdad? Eso se hubiera convertido ahí en una secta, en algo de ellos nada más, y ahí muere. Entonces, gracias a Dios que tomaron la decisión. Eso no quiere decir, como decía el padre Manuel, que los que estaban disconformes,
que no querían esa decisión, seguramente no quedaron tan contentos. Y eso pasa también en nuestras familias y comunidades, ¿verdad? No todo el mundo piensa igual, todos tenemos criterios diferentes de los diferentes temas, pero siempre, pues, al final se toma una decisión y habrán personas que no queden muy a gusto con la decisión, ¿verdad? Pero como en todo, así es la vida. Bueno, la pregunta número 2, menciona los sacramentos a los que hace referencia el Evangelio de Mateo como iglesia, eclesía, ¿verdad? O comunidad organizada. Bueno, retomando lo de la pregunta 1, para unirla con la pregunta 2, recordemos que la comunidad de Mateo no estaba organizada todavía, ¿verdad? Empieza a organizarse. Es por esto que Mateo le llama eclesia a la comunidad. Ya empiezan como a organizar, bueno, sacramentos, a organizarse como grupo, como comunidad, ¿verdad? Pero también fue un proceso, no es algo que cayó del cielo. Entre estos sacramentos está el bautismo, que recordemos que el bautismo se hacía sumergiendo a la persona en el agua y a la persona adulta, porque el bautismo lo que significa es adherirse, ser parte de, tomar la identidad, ¿verdad? Entonces, este bautismo se hacía en la edad adulta porque yo no puedo adherirme a un proyecto al que yo no conozco, ¿verdad? Yo primero tengo que conocer el proyecto y decidir, claro, y decidir si yo estoy dispuesta o dispuesto a continuar ese proyecto. Por eso la elección o la decisión o la opción es en total libertad, no se obligaba. Pero había que cumplir con los requisitos que la comunidad estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, y el bautismo era como el primer paso para después continuar continuar el camino de Jesús, ¿verdad? Entonces, el primer paso era el bautismo y en esa forma. Luego hablamos, o nos enumeraba el Padre, la reconciliación fraterna o confesión, con el cual incluso lo hacían como una fiesta, era una celebración para la comunidad, ¿verdad? Que una persona se reconciliara o ingresara de nuevo a la comunidad. Se hacía en comunidad, no era la decisión de una sola persona, sino que era la comunidad entera la que participaba y tomaba la decisión. Y ahí era cuando decidían si perdonaban o no. Lo que pasa es que, y eso se lo hemos recalcado en todo momento, no, cuando hablemos de eclesía en la comunidad de Mateo, por favor no traigan ese concepto al día de hoy, o la iglesia como hoy la conocemos, son dos cosas totalmente diferentes. En este momento la iglesia no era lo que hoy conocemos, estaba empezando apenas a hacer comunidad, ni siquiera era una iglesia jerárquica, ¿verdad? Era una asamblea, que eso es lo que quiere decir iglesia, ¿verdad? Asamblea, un grupo de personas, una comunidad, que estaban tratando de empezar a organizarse y se reunían en las casas, no en las iglesias ni en las sinagogas, ¿verdad? Se reunían en las casas. Entonces, los requisitos que se les pedía a las personas, y por esto se bautizaban, ¿verdad? No era tanto un asunto moral como ahora creemos mucho, sino era vivir los valores del reino, los principios de justicia, de fraternidad, de igualdad, de diálogo, de respeto, del compartir las mesas, del compartir lo que se tenía. Eso era lo que para ellos era primordial. Si alguien de la comunidad faltaba a uno de estos valores, era cuando se le llamaba a cuentas, ¿verdad? Por ejemplo, Marjorie, usted cuando decidió, porque fue en forma libre, ser parte de esta comunidad, usted se comprometió a vivir la fraternidad, la igualdad, compartir lo que tenía, y usted no está cumpliendo con eso, ¿verdad? Entonces la comunidad la invitaba o invitaba a la persona a tomarse un tiempo fuera de la comunidad para ver si realmente esa era la opción que quería o quería seguir con su vida de una forma diferente. Entonces, cuando la persona estaba fuera, la comunidad veía cuáles eran sus actos, sus acciones. Y si esa persona de nuevo venía a decir que quería ser parte de la comunidad y había dado señales
de que realmente había cambiado su actitud, era de nuevo recibida. Si no había cambios, simple y sencillamente se le decía que no podía ser parte, ¿verdad? Entonces por eso decía aquí que es una fiesta. Cuando la persona realmente decidía reingresar a la comunidad, ¿verdad? Entonces la gente, los demás se ponían contentos. Por eso habla de que era una fiesta para la comunidad. Y luego la Eucaristía, que no es la Eucaristía que nosotros conocemos hoy, sino era reunirse en las mesas, compartir el pan, compartir la comida, ser cercano, ser solidario, desde las mesas, en las casas, compartiendo también la palabra, ¿verdad? Entonces se compartía la palabra, se compartía la comida, para todos en forma igualitaria, ¿verdad? De ahí la importancia de el compartir el pan, que también esto lo destaca mucho Lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para las comunidades es muy importante compartir la vida y la palabra, ¿verdad? Entonces una de las necesidades principales de un ser humano es el poder tener el alimento diario. Entonces eso era un signo de que Jesús estaba presente entre ellos. Sí, que también no es la misma Eucaristía como la conocemos nosotros ahora, ¿verdad? Para estas comunidades era un rito central, ¿verdad? Era lo que hacían siempre, lo que las identificaba. Y no se conocía como Eucaristía, sino el compartir las mesas, el compartir el pan o el compartir los banquetes, ¿verdad? Tiempo después que nuestra iglesia, ¿verdad? Adoptó el término de Eucaristía o misa, ¿verdad? Como nosotros la conocemos, pero no en este momento, no en esas comunidades, ¿verdad? Listo. Bueno, ¿cuál es el Dios Emmanuel que tiene que experimentar la comunidad de Mateo? Bueno, ya sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, el Dios que tienen que experimentar es ese Dios que no los abandona, ese Dios que siempre está con ellos, ese Dios que comparte con ellos las situaciones difíciles, pero también las buenas, las alegres. Ese Dios que está con ellos siempre, en medio de la comunidad, dentro de cada persona, dentro de cada miembro de la comunidad, dentro de cada uno de ellos. Y en los signos de vida, como ahorita hablamos de la Eucaristía, de la reconciliación, ahí está Jesús en medio de la comunidad, mediante estos signos y haciéndolo vida en cada una de las personas que pertenecen a la comunidad. Es el Dios que va guiando la historia, que va invitando a la gente a sentirse conectada con el Dios de Israel, porque recordemos que el Evangelio de Mateo siempre va a estar haciendo alusión al Primer Testamento, ¿verdad? Para recordar a aquel Dios de Israel que fue el que los liberó de la esclavitud de Egipto y ahora se hace presente en la vida de Jesús. Y es Jesús quien los libera, ¿verdad? Ahora de otro tipo de esclavitudes. Entonces, se hace alusión a este Dios de Israel que actúa en la persona de Jesús. Mateo presenta a Jesús o al Emmanuel al principio, a la mitad del Evangelio y al final. ¿Para qué? Porque es una forma a nivel literaria de contar o de hacerles ver a la comunidad de que Jesús va a estar en medio de ellos siempre, ¿verdad? De principio a fin en sus vidas. Y decía el padre Manuel que la única forma de ver esto es leyendo el Evangelio completo. Así que los invitamos a leer el Evangelio de Mateo completo, que en realidad si uno hace el esfuerzo, primero le queda más claro el tema y segundo no es imposible ni es tan extenso, ¿sí, verdad? Exacto. Y más ahora aprovechando que estamos confinados en la casa, entonces aprovechemos bien el tiempo, claro. ¿Cómo presenta Mateo la fe de los discípulos o discípulas? Dice, Mateo invita a la comunidad a comenzar una relación diferente con este nuevo Moisés. Recordemos que a Jesús Mateo lo pone como el nuevo Moisés, porque él está haciendo otra vez alusión al Primer Testamento. En este Evangelio parece ser que todos los demás son los que tienen una mejor fe que los propios discípulos o los propios judíos, ¿verdad?
Entonces ahí están varios ejemplos en las citas bíblicas como el leproso, el paralítico, la hemorroísa, la sirofenicia, el centurión, que muchos de ellos eran paganos o personas excluidas por la sociedad. Entonces estas personas son las que tienen apertura a Jesús, los que creen en Jesús, y aquellos que son los propios judíos, el propio pueblo de Israel, a quien Dios le había dado la promesa, son los que están fallando en la fe, empezando por los discípulos, aunque ya habían vivido 3 años con Jesús, ¿verdad? Entonces, Mateo lo que está haciendo es una gran crítica a los discípulos y al pueblo de Israel, y está reconociendo que la gente pagana está teniendo mucho más fe que el propio pueblo de Israel, ¿verdad? Y empezando, como les decía, por los discípulos. Entonces, pone a los discípulos como gente de poca fe, con una fe que está quebrantada, dudosa, débil y temerosa. Aunque les reconoce que aunque sea una semillita ahí de fe tienen, pero todavía les falta, ¿verdad? Esa fe inquebrantable no la están teniendo los israelitas, sino los paganos. Entonces eso también podría servirnos a nosotros para pensar cómo está nuestra fe. A veces nosotros los católicos nos creemos como que somos el único pueblo, igual que Israel, ¿verdad? Somos los únicos que merecemos la salvación, somos los únicos que tenemos la verdad y solo nosotros tenemos derecho, allá los otros pecadores, ¿verdad? Entonces cuidadito, eso es una forma para nosotros reflexionar cómo está siendo nuestra fe. Es una fe débil, especialmente en estos tiempos de pandemia, cuando estamos aquí confinados con un peligro allá afuera, ¿verdad? Sentimos realmente que Dios nos está acompañando, está con nosotros en estas iglesias domésticas, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que hemos ido destacando en los videos anteriores. Tal vez no podemos ir a la Eucaristía en el templo, pero estamos viviendo otro tipo de Eucaristía que es valiosa, que es compartir la vida con nuestras familias que tal vez la habíamos dejado relegada o no le estábamos dando la importancia necesaria. Bueno, esta es la oportunidad que Dios nos presenta para fortalecer nuestra fe desde la casa y hacer otro tipo de Eucaristía, ¿verdad? Nos estamos alimentando de la palabra y de la vida compartida en las mesas, como decía Mateo, ¿verdad? O como quiere destacar Mateo, con nuestra familia. Entonces aprovechemos el momento. Sí. Y que igual, uniendo la pregunta anterior con esta, ¿verdad? Dice del Emmanuel, del Dios con nosotros, ¿verdad? Y que como esas comunidades también se atribuía que, como decía Gis, ¿verdad? Que ese Emmanuel solo estaba con el pueblo judío. También trayéndolo nosotros hoy, ¿verdad? A veces, como decía Gis, ¿verdad? Nosotros los católicos creemos que solo nosotros tenemos el derecho, ¿verdad? Y que Dios solo está en ciertas personas o en ciertos ambientes, ¿verdad? O solo está en el templo. O solo está en el templo, o en la ¿verdad? Eucaristía o en el Santísimo. Entonces creemos o llegamos incluso con esta situación y a decir que Dios nos abandonó y que Dios se quedó ahí encerrado en los templos, ¿verdad? Y que no ha salido de ahí cuando Dios, aún en esta situación que está pasando, desde el principio, ¿verdad? Está como esa promesa, cumple esa promesa del Emmanuel desde el principio hasta el final, ¿verdad? Y yo creo que con esta situación lo estamos viendo ahora en el transcurso, como vamos pasando, pero también lo vamos a llegar a ver ya cuando salgamos de todo esto, ¿verdad? E igual, digamos, en esta otra, la fe, ¿verdad? A veces nosotros somos seres humanos y nos pasa igual como a esas comunidades, como a los discípulos, ¿verdad? A veces nos caemos, ¿verdad? Nuestra fe y a veces nos hacemos esas mismas preguntas, ¿y dónde está Dios, ¿verdad? En todo esto. Pero es muy humano, ¿verdad? Que nos pase, pero la idea es no quedarnos ahí, ¿verdad? Sino madurar nuestra fe, ¿verdad? Y confiar en ese Dios, ¿verdad? De que esa promesa la cumple siempre, ¿verdad? Y la cumple, solo que nosotros queremos ver el rostro o la presencia de Dios solo en las cosas espectaculares. Y Dios está en lo sencillo, en lo ordinario, en lo cotidiano, como les decía antes, en la vida del hermano y la hermana. Entonces, aprender a ver a Dios no solo en la Eucaristía, no solo en la hostia, no solo en el templo,
sino aprender a Dios en el hermano y la hermana que más está sufriendo, en el excluido, en el marginado, en la persona que ahora tal vez en la casa tengo que pasar las 24 horas con ella y me cuesta, ¿verdad? Me cuesta. Ahí está Dios presente. Entonces, ¿qué actitud cristiana, si es que es una actitud cristiana, estamos teniendo con estas personas? ¿O realmente no estamos viviendo lo que Jesús nos pide como discípulos y discípulas? Por eso yo les decía que es un momento extraordinario que nos da el Señor para analizar nuestras vidas y nuestra fe como cristianos y como cristianas. Aprovechemos esta ocasión para reflexionar y, como decía Marjorie, para madurar nuestra fe. Que salgamos de esa fe de catequesis de 8 años y podamos tener criterio propio y estemos abiertos a las novedades que nos presenta los estudios bíblicos, que nos está ayudando a reconocer el Padre Manuel, porque es la propia iglesia la que está teniendo la apertura, ¿verdad? Marjorie ya nos explicaba en videos anteriores que estos videos los hace el Padre Manuel, que es el director de la Universidad Bíblica o del Instituto Bíblico de Chicago, uno de los mejores biblistas que tenemos en América, ¿verdad? Entonces, no es una persona que se está sacando la información de la manga, son resultados de estudios serios y además de eso, respaldados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces eso, tener la apertura de mente, de oídos, de corazón, de todo el ser, para poder recibir lo nuevo, hacerlo vida, e ir rompiendo esquemas, para poder avanzar como verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. Exacto. Bueno, ya para ir terminando, ahora nos queda la última preguntita, que es, dice, menciona las características fundamentales del discípulo ideal según Mateo. Entonces, bueno, ya habíamos visto en el video anterior, ¿verdad?, que se nos pone el ejemplo de discípulo en una persona que jamás nos hubiésemos imaginado. Un hombre justo que hace la voluntad del Padre. ¿Quién? José, el padre de Jesús, ¿verdad? Entonces, viendo las características, vemos que realmente se identifica, porque una de las características es poner en práctica la voluntad del Padre. Porque no basta saber sus enseñanzas, sino que es necesario ponerlas en práctica. O sea, igual como nosotros hoy. ¿De qué nos vale saber los mandamientos de memoria, ir a misa todos los días, rezar el rosario y bueno, todo lo habido y por haber? Pero no lo ponemos en práctica a la hora de aceptar al hermano, de reconocerlo como hermano, de tratarlo como hermano, no lo hacemos. Entonces quiere decir que se van puros ritos, pero no lo estamos poniendo en práctica. Todo esto, las enseñanzas de Jesús hay que hacerlas vida, si no, es palabra muerta, ¿verdad? Ponerlas en práctica, claro, no es fácil, pero es un esfuerzo diario, hay que hacerlo todos los días. Hay que practicar el mandamiento del amor con las personas más insignificantes, ser compasivos como lo fue el Maestro, como lo fue Jesús. Y recordemos que no es este concepto de amor de corazoncitos y que yo te amo mucho y te doy abrazos y besitos, no es eso. El amor es la compasión, el sentir compasión con el otro. ¿Y se acuerdan que era compasión? Padecer con. O sea que si este hermano está sufriendo, yo siento el sufrimiento y yo tengo que hacer algo, porque no es quedarse en el pobrecito, algo tengo que hacer, ¿verdad? Luego, tener un vínculo íntimo con la persona de Jesús, que implica hacer un esfuerzo de imitación, compartiendo sus valores e ideas. O sea, como decía el padre Iván, hay que ser y hacer como Jesús. La misión de Jesús es la misma nuestra, la misma. Y la misión de Jesús es la misma que le dio a los discípulos, ¿verdad? Y esa es la misión que se nos hereda. Luego dice saber, comprender y guardar las enseñanzas de Jesús para poder enseñarlas a otros. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, ¿verdad? La única forma de que la otra gente aprenda ni siquiera es con palabras, es con acciones, que se nos note que realmente estamos viviendo como verdaderos discípulos y discípulas de Jesús, con los valores del reino. Repetimos, ¿cuáles son los valores del reino?
justicia, paz, fraternidad, equidad, igualdad, compartir, no excluir. O sea, todo lo que Jesús hacía, pasar haciendo el bien, eso fue lo que hizo Jesús durante toda su vida. Estar atentos y vigilantes como el mayordomo sensato y las vírgenes previsoras. Tener fe y confianza en el poder y la bondad de Dios. Y yo creo que estamos en un tiempo donde eso lo tenemos que poner mucho en práctica con esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Confiar en el Señor, confiar en el bien y no en el mal. Recordemos cuántas veces hemos hablado en eso. Si nosotros creemos en Dios, es a Él a quien tenemos que creer. Porque si creemos en el mal, quiere decir que nosotros no somos discípulos o seguidores de Jesús, sino que le estamos dando poder al mal, ¿verdad? Y luego ser misionero, salir de nuestra zona de confort para abrirse y ofrecerse con el fin de que la gente responda conscientemente. Yo creo que eso es otra tarea que nos queda, que es salir del confort. A veces nosotros los católicos somos muy dados a que todo nos lo dé, todo llegue ahí en una bandeja de plata y yo no moverme de aquí porque me mojo, porque que el día está muy feo, porque me duele el pelo, porque la uña se me quebró, y siempre estamos poniendo peros, ¿verdad? Para poder acercarnos a formarnos, a conocer más de Dios, a poner en práctica los valores del reino, todas las acciones de misericordia. Entonces, cuidado nos pasa como la comunidad de Mateo, que muchos de ellos estaban en una zona de confort, ¿verdad? Entonces, y no querían abrirse a la novedad. Entonces, eso también que nos sirva para reflexionar, para ver qué tipo de seguidores de Jesús estamos siendo. Exacto. Y bueno, con esto hemos finalizado este video número 3, que lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Como dijo Gisela en el principio, sigamos enamorándonos de la palabra, porque la palabra nos sigue hablando hoy, ¿verdad? Más que nunca. Hagamos la vida, que todo eso que hemos aprendido, ¿verdad? Lo poquito, porque falta mucho que aprender, se nos note en las acciones que hacemos, ¿verdad? Como dijimos en el video pasado, que creo que yo lo mencioné, José sale invisibilizado, no se escucha la voz de él, pero sus acciones dijeron mucho más, ¿verdad? Que cualquier palabra que hubiera salido de la boca de él, ¿verdad? Entonces, y quedaron ahí, ¿verdad? En los evangelios. Entonces nos están diciendo algo, que así nosotros como seguidores y seguidoras de Jesús, lo plasmemos en nuestras acciones, ¿verdad? Y bueno, pues les animamos, como les dije en el principio, a continuar enriqueciéndonos mutuamente en los chats, y bueno, eso. Sí, que pongamos en práctica el sentido comunitario. También. ¿Verdad? Exacto. Porque de eso se trata. Si nosotros insistimos tanto en invitarlos y en decirles que se animen, que participen, es primero porque es la única forma de aprender, ¿verdad? Repetir y repetir y participar. Y segundo, porque tenemos que poner en práctica lo del sentido comunitario. Por eso se llama lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿verdad? No se llama lectura popular e individual de la Biblia. Entonces tenemos que poner en práctica el sentido comunitario, aportar mis conocimientos, muchos o pocos, y ponerlos a disposición de la comunidad, ¿verdad? Entonces ojalá que sigamos con ese ánimo, con esas ganas de seguir compartiendo en los chats mientras pasa esta situación y volvemos a encontrarnos para tomarnos un cafecito, para hablar, para poder abrazarnos, para saludarnos, para cantar juntos, ¿verdad? Y juntas, que yo tengo la esperanza en el Señor que eso va a ser pronto, siempre y cuando nos cuidemos y hagamos caso de las normas que se nos piden, ¿verdad? Así es. Entonces, un abrazo, que estén bien, que Dios los acompañe. Nos vemos en el próximo video y sigan participando. Abrazos, chao.